Así que en el momento de que nosotros vemos una radiografía en la que se presenta una fractura, después de esto, para tener más o menos una guía de qué estructura está afectada y también de poder discriminar las diferentes partes del radio y el cúbito en una radiografía, que en este caso es AP. Y bueno, el radio va a tener una cabeza articular con la que se va a articular con el húmero. Y pues vaya, esto pues, creo que no hay mucho más que decir. En el caso del cúbito, igual va a tener una cabeza que se va a conocer como escotadura troclear, que en la parte de atrás va a ser el olecranon, que también se va a conocer más adelante como codo, y más adelante les explicaré más a detalle esta estructura. Y aquí tenemos una visión, ya entrando a lo que es el olecranon, propiamente. Olecranon. Olecranon. Y articular la cabeza del radio y la, ¿cómo se llama? La metáfisis proximal del cúbito. ¿Con qué estructuras del húmero se van a articular, a relacionar? Pues con los epicóndilos y con la fosa del No, epicóndilos no. lateralmente, y se va a insertar en la fosa del Ya se los había explicado yo en un dibujito. Cabeza de radio con el cóndilo humeral y bueno. la superficie articular proximal del cúbito, pues con la tróclea. Es lo más rápido. Los epicóndilos están hasta arriba. No hay, hay que ser más específico. Síguele. Ok. Sí, doctor. Y bueno, aquí también les puse imágenes radiográficas de cómo se ven las diferentes estructuras. En este caso, como lo acaba de mencionar el doctor, aquí tenemos, por ejemplo, la tróclea. Después aquí está la fosa olecraniana, que como su nombre dice, aquí se inserta el olecranon. Vamos a tener también diferentes tuberosidades. Y aquí en el caso vamos a tener una radiografía igual lateral de codo, en la que se ve la cabeza radial, la fosa coronoidea, el olecranon por su lado lateral, el cóndilo humeral, y aquí una tomografía. Bueno, no sé, una tomografía que es de coronal de codo, que igual se va a ocupar en diferentes fracturas, según sea el caso, y más adelante se los iré explicando en cuáles se ocupa y en cuáles no. Y... Se pronuncia olecranon. Olecranon, perdón, tengo muchos problemas con esa pronunciación. Olecranon, ok. Y pues aquí les puse una imagen también de las inserciones y orígenes de los diferentes músculos, que pues son bastantes, pero igual y para cuestiones de repaso, y se los dejo ahí. Y pues vaya, ya entrando a las generalidades y un poquito, entre comillas, de la epidemiología. Perdón, dice que ese dibujo que nos pasaste hace rato, ¿cuál es? Ahí me podrías decir dónde están insertados los pronadores y dónde están insertados los supinadores. Sí, claro. A ver, aquí está, por ejemplo. Nada más dime medial tal, lateral tal. Ah, ok. En el radio puntero, aquí tenemos el músculo pronador de redondo en la parte azul, que se puede ver aquí abajito, y justo abajo del puntero, no sé si se alcanza a ver. Después aquí tenemos otro músculo pronador, que es el músculo pronador redondo, que ya está en la zona del cúbito. Y aquí tenemos también aquí abajo en este radio, ya en la zona más distal, el músculo pronador cuadrado. Y también tenemos aquí en otro lado su origen, que va a estar ya en el cúbito, igual en la zona proximal, en el mismo origen de este músculo pronador cuadrado. Daniel, ¿dónde se insertan los supinadores? ¿Medial o laterales? Los supinadores son mediales, si no me equivoco. ¿En qué posición anatómica? ¿Cómo pondrías la posición anatómica del paciente? Con el pulgar dirigiéndose hacia dónde? Hacia afuera. Hacia afuera, ok. Entonces, mediales, ¿dónde? ¿Cómo? Ya me perdí. ¿No? Si tú el pulgar lo pones hacia afuera, con la palma hacia adelante, hacia frente del explorador, entonces bueno, sí, medial, ¿qué queda? ¿Qué hueso? Medial queda el cúbito. Exacto, ¿y lateral? El radio. El radio. Entonces, los supinadores, estaba bien lo que me habías dicho, ¿en dónde quedan? Los supinadores entonces van a quedar en el cúbito. Exacto, entonces son mediales. Mediales, esa era la pregunta que les había hecho dejado de tarea. ¿Y los pronadores? Pues van a ser laterales. Laterales, ya. Esa era la pregunta que les había dejado de tarea. Listo, sigue.
Y pues vaya, continuando con este tema y entrando más a esto, vamos a ver qué tipo de fracturas van a ser más frecuentes en niños. Dice que aproximadamente diferentes estudios han arrojado que aproximadamente van a ser estas fracturas de 10 niños por cada adulto. Y como ya los mencioné al principio, va a ser generalmente en el tercio distal, en un 82%. Vamos a tener, los más comunes van a ser completas e incompletas, pero vaya, esto es como dato cultural. Y pues retomando también un poquito lo que ya habíamos visto, pues los tipos de fracturas, que va a ser omblígua, conminuta, espiral, compuesta. En tallo verde va a ser en caso de niños, así que no lo vamos a tomar en cuenta ahorita. Transversa y simple, ¿no? Y también les puse la fractura abierta o expuesta. Y pues, las dislocaciones no lo vamos a ver en este caso, pero ahí están también. También les puse un poquito la clasificación AO, que es para reconocer que el radio y el cúbito van a corresponder al número 22. Y ya según el tipo de fractura, podemos tener A1, A2, A3, B1 a B3 y C1 a C3. Y pues aquí Acuérdate que el 2 es radio y cúbito, el segundo número 2, eso es diáfisis. Entonces, ok. diáfisis de radio y cúbito. Sí, perdón. Síguele. Pues vaya, más ejemplo, pero ya después esto lo veremos. Y ya entrando a las fracturas, vamos a empezar con las fracturas de ambos huesos. Estos sus mecanismos de lesión van a ser por caídas o golpes de alta energía y pueden estar estos a diferente nivel del hueso, ya sea distal, proximal o en la diáfisis. Esta puede ser comúnmente desplazada o angulada, conminuta y puede ser abierta o cerrada. Y en este caso en la imagen tenemos una fractura abierta o expuesta. La evaluación va a ser, pues obviamente si es abierta, pues se va a ver obvio que hay una fractura. Pero generalmente vamos a encontrar edema, deformidad de la extremidad y hipersensibilidad. Y pues también al momento de que se evalúa un paciente, esto en general en fracturas, si la fractura no queda muy visible, se puede realizar diferentes tipos de preguntas, ¿no? Este tipo de preguntas, por ejemplo, puede ser en qué tipo de dolor es, dónde se localiza, con qué apareció. Y también vamos a preguntarles en qué momento empezó a aparecer este dolor. A lo mejor nos dice que se cayó de la bicicleta o que nada más se resbaló en el piso de su casa y se cayó tantito y pues, no pensó que fuera una fractura, pero puede serlo. Así que es muy importante el interrogatorio. Aquí en este caso, En la imagen clínica, viendo ahí el antebrazo y la muñeca, en esa vista lateral, ¿a qué imagen de deformidad podemos comparar esa imagen clínica? Cuando vimos fracturas de muñeca, lo dijimos varias veces. ¿Dorso de tenedor? Muy bien, dorso de tenedor. Ya vieron el tenedor de sus casas, cómo tiene una curva, ¿verdad? Síguele. bueno, el tratamiento en el caso de niños pues va a ser con reducción cerrada y con escayolado. Y aquí escayolado entiéndase como el uso de un yeso o alguna estructura que provee una inmovilización y un soporte a la extremidad. En el caso de los adultos vamos a tener RAFI, que RAFI va a ser reducción abierta con fijación interna. En este caso va a ser con placas sin tornillos sin incisiones separadas, como se puede ver en la imagen. En las complicaciones puede haber una consolidación defectuosa si es que hay un problema osteogénico o la cirugía no se realizó de manera correcta. Puede disminuir la pronosupinación y por ende puede también disminuir el arco de movilidad. Y aquí les puse otra imagen que se ve un poquito más clara de cómo es una fractura de ambos huesos. En este caso podemos ver que es conminuta, con una conminución de radio, y cómo se realiza a grosso modo este procedimiento en el que se unen esos fragmentos de hueso y gracias a placas y tornillos se puede volver a generar una consolidación más adelante. Y también tenemos fractura de un solo hueso, y también se le puede conocer como fractura por policía. Pero doctores, la verdad es que por más que busqué por qué se le dice así, no lo encontré. Yo me imaginé que era por el mecanismo de lesión, pero no sé. Y Pues es que lo primero que haces para defenderte es meter el brazo. Entonces ahí es donde te llega el trancazo, ¿no? Directo en el punto. Normalmente te defiendes de la cara, entonces pones el antebrazo y el hueso más superficial que se fractura es el cúbito. Aquí más que defender la cara y por eso expuso el cúbito, tal vez estuvo con el codo en extensión y le pegan directamente con el radio.
porra de policía, yo entiendo que sería como el bastón que tienen los policías, ¿no? Las macanas para poner quieto al ladrón o a las personas que están en un mitin ya causando desmanes. Entonces sí lo entendí bien. Y vaya, aquí en la clasificación igual puede ser desplazada, cortada, angulada con minuta. No se especifica. En la evaluación pues va a ser muy parecido, igual exploración física, se pregunta qué pasó, dónde, cómo, cuándo, dónde, cómo le duele y en dónde. Sí va a haber igual al tacto y presensibilidad. Y en el caso de las tomas de muestra, perdón, de la radiografía va a ser apilateral. Y aquí se puede apreciar una fractura de radio en este caso. Acuérdense que también hay limitación a los sacos de movilidad de tanto de muñeca y codo y mucho dolor y deformidad. Síguele. Igual tratamiento, si hay una estabilidad, es decir, si realmente no fue una fractura completa, se puede usar nada más una escayola o un yeso. En el caso de que sea desplazada, pues igual, igual reducción abierta con fijación interna. Igual con placas y tornillos. ¿Qué tipo de consolidación te va a dar con el yeso y qué tipo de consolidación con la placa y tornillos? ¿Primaria o secundaria? Ya lo vimos rápido. Con el yeso secundario. La RAFI es primaria, ¿no? Así es, Nayeli, muy bien. ¿Y el yeso? Secundaria. Pues sí, vámonos. En el caso de las complicaciones, pues puede generar igual pseudoartrosis y consolidación defectuosa. Y ya entrando con las fracturas más específicas, vamos a tener la fractura de Monteggia. No sé si estoy pronunciando bien. Fue descrita en 1814 por Giovanni Battista Monteggia. Esta se caracteriza por Monteggia. Monteggia, ok, Monteggia. Esta se va a caracterizar por ser frecuentemente en el tercio proximal del cúbito y se va a acompañar de una luxación de la cabeza radial. Estas van a estar caracterizadas por La luxación va a ser proximal, ¿eh? Sí, una luxación proximal. Y también hay un tipo menos frecuente de fracturas de Monteggia en el que la angulación puede ser posterior. Pero es muy poco común. Hay diferentes mecanismos de lesión, que va a ser una teoría de contusión directa, como se puede ver en la imagen, también una teoría de hiperpronación, que la dio Evans, y una teoría de hiperextensión dada por Tompkins. En su clasificación, que fue dada por Badeau, vamos a tener que se va a clasificar en, por ejemplo, en el caso del 1, en tercio proximal o medial del cúbito, que va a ser anterior, en la que vamos a tener una luxación anterior de la cabeza radial junto con una angulación anterior del cúbito, como se puede apreciar en la imagen. En el caso del segundo va a ser similar del cúbito, pero en este caso va a ser posterior, en la que va a haber entonces una angulación posterior y va a haber aquí una fractura de la cabeza radial posiblemente. Son fracturas, luxaciones. Así es. Las de Galeazzi y Monteggia, ¿eh? Sí. Fracturas, luxaciones. Y bueno, aquí les puse una radiografía en las que se ve la fractura de tipo 1 y la de tipo 2, en las que podemos ver un poquito el desplazamiento. La imagen no lo permite ver, pero ahí está. La siguiente va a ser distal a la apófisis coronoides, en la que va a haber aquí una luxación lateral de la cabeza radial. Y igual les puse una imagen radiográfica para poderlo apreciar. Vamos a tener una cuarta clasificación que va a ser en el tercio proximal o medial del cúbito, que puede ser anterior y puede ser a ambos. Va a haber una luxación anterior de la cabeza radial, que se va a conocer también como variante tipo 1, y también puede haber una fractura luxación del tercio superior del radio, y va a ser esta fractura luxación distal a la tuberosidad bicipital. Igual como se puede ver en la imagen, en la tipo 4, vemos que en este caso hay una fractura de ambos huesos, y pues además de que hay diferentes luxaciones. Igual aquí les puse una imagen para poder apreciarlos lo mismo. La evaluación pues, va a ser prácticamente igual que las pasadas, con hipersensibilidad, con deformidad, pero en este caso vamos a comprobar compartimentos y vamos a realizar exploraciones neurológicas con el fin de ver si hay compromiso ya nervioso y pues, sí, pero si hay compromiso nervioso y si esta fractura no comprometió o traicionó alguno de los nervios importantes del antebrazo. En las diferentes radiografías se va a tomar... En la radiografía pasada
tienen unas líneas del radio a dónde debe de pasar la cabeza de radio para descartar que sea una luxación. ¿A dónde debe de llegar esa línea? Porque por algo a alguien se le ocurrió pasar esa línea del eje diaficiario del radio. Y de hecho eso es el que nos da dato de que efectivamente está luxado. Y se lo había leído, pero en este momento no me acuerdo. Debe de pasar exactamente en el centro de dosificación del cóndilo humeral distal. A ver, señala dónde está el cóndilo humeral distal. A ver si se alcanza. El centro de dosificación. La parte redondita que ves en el húmero. A ver si se alcanza a ver el puntero. Por ahí está. Pues si se articula con el cóndilo, pues ahí debe de caer esa línea. Habiendo anatomía, ya contestas la pregunta del doctor Fausto. Sí, pues sí. Sí, la parte de redondita señala la parte de redondita del húmero distal. Lo estoy marcando, no sé si se alcanza a ver en la pantalla. ¿Ese como es el celular? ¿Tiene algunos? ¿Sí se alcanza a ver? No. Exacto, ahí es donde debe de caer. Ahí está. Ahí donde pusiste el cursor es en donde debe de caer la línea. Entonces eso está ascendida. Está ascendida, por eso intuimos que está luxado. Ok. Igual aquí va a ser AP lateral y aquí también se puede incluir en el caso de una muñeca y codo según el mecanismo de lesión y según también para descartar diferentes fracturas en más zonas. Aquí podemos tener un diagnóstico diferencial que va a ser con una luxación congénita de la cabeza del radio. Esta luxación se va a caracterizar porque va a haber una cabeza grande, excéntrica e irregular del radio y va a haber una longitud total del radio bastante larga, como se puede ver en la imagen, que incluso está un poquito curviado y pues por ende está más largo y tiene una cabeza muy grande. Y también se puede diferenciar de otras luxaciones traumáticas, como son las agudas por deformidad plástica, las crónicas por consolidación viscosa, y otras condiciones patológicas que provoquen una luxación de esta cabeza de radio. O sea que no toda luxación de cabeza de radio va a ser una fractura de luxación de Montilla. Ahora viene el tratamiento. Si es el caso del cúbito, va a ser una reducción abierta con fijación interna. En la cabeza radial, depende de qué tan grave o no haya sido la fractura, puede ser una reducción cerrada, o bien puede ser una reducción abierta, que puede estar irreducible. Si está irreducible o inestable, es una reducción abierta. Este es un poquito más común en la infancia. Y aquí, en la infancia, va a haber una reducción también cerrada y se puede ocupar escayola. Y aquí les puse un ejemplo de cómo es una reducción y cómo se ocupa, en este caso, una escayola en extensión lateral. Y aquí tengo imágenes en las que se puede ver la fractura y cuál es el proceso de reducción abierta con fijación interna igual. Las complicaciones, pues como se los mencioné, que incluso en el interrogatorio... Perdón, si checas la anterior, ahí está la radiografía D, la letra D, está el radio, y si le pones la línea roja ahí en la diáfisis, va a caer, como te estaba explicando el doctor Fausto, exactamente en el cóndilo, en ese circulito. Ese es el cóndilo lateral, ahí tiene que caer la línea para checar que no esté luxado. Síguele. Y pues bueno, como los mencioné, incluso en el interrogatorio se tiene que descartar una lesión nerviosa, en el caso del nervio radial o introversión posterior. Estas complicaciones también pueden generar un síndrome compartimental y pseudoartrosis. Ahora bien, también aquí está la fractura, que también se conoce como fractura o luxación de Galeazzi. Fue descrita en 1882 por Sir Astley Cooper. Sin embargo, esto fue gracias a 18 casos reportados por Riccardo Galeazzi, en la que reportaba precisamente fracturas como estas. Y después Sir Astley Cooper fue el que tomó estos casos y ya hizo una publicación como tal, respetando el nombre de Galeazzi. Esta va a ser más común en el radio distal y en la zona de inserción del pronodor redondo. Aquí puede haber una ruptura en la articulación radiocubital distal,
Puede también haber una fractura del esteroide cubital y aquí el mecanismo más común va a ser transverso u oblicuo. Los mecanismos de lesión van a ser predominantemente directos, ya sea un objeto en movimiento, o indirectos, por ejemplo, en la caída con el codo en valgo y antebrazo en pronación. La clasificación, vamos a tener que hay de tipo 1, que va a haber un desplazamiento dorsal o una angulación anterior, que recuerden anterior o volar, del radio distal. En la tipo 2 va a haber igual un desplazamiento anterior, en la que va a haber una angulación dorsal del radio distal. No sé si se entendió aquí cómo es el tipo, como que hay un desplazamiento dorsal, pero hay una angulación volar. Y en el segundo, un desplazamiento volar y una angulación dorsal. No sé si me expliqué bien. A ver, ¿cómo estuvo? Ahora sí ya me hice bolas. Es que Angulación volar. Volar, entiéndase que es palmar. Angulación palmar. Ahí están viendo la imagen de dorso de tenedor. Obviamente en el dorso de la muñeca. Y la angulación se va a ir del otro lado, hacia la región palmar del tercio distal del antebrazo. Ahí en la imagen clínica ahí se ve la angulación volar. ¿Sí la ven? A ver, señálala, por favor. ¿Ahí se ve? No, en la imagen clínica. Ok. Ahí está. No, esa es la dorsal, pero la volar es abajo. No, es que el puntero está mal, perdón. Volar Es es más abajo. No, esa es nomás hacia tu izquierda tantito, abajo a la izquierda, más ahí en esa Esa es la angulación. muñeca. si pones el puntero, es que no puedo. Ahí, esa es la angulación volar, ¿de acuerdo? Okay. Igual, la evaluación va a ser por hipersensibilidad, deformidad, se comprueban compartimentos, hay una exploración neurológica, prácticamente lo mismo que en la pasada. Aquí la radiografía va a ser AP y La lateral. angulación, chicos, la vamos a tomar hacia dónde apunta la fractura. ¿Cómo? La deformidad es hacia dónde se hace el ángulo de los dos fragmentos. Donde se angula ya será volar o dorsal, radial o cubital, dependiendo de la proyección AP o lateral. Síguele, Daniel, es que mi internet está fallando. En la radiografía vamos a tener igual la AP y lateral y también se puede pedir aquí una serie de muñeca y codo para igual descartar lesiones ahí o luxaciones. El tratamiento igual va a ser reducción abierta con fijación interna. En la articulación radiocúbito distal puede haber una reducción cerrada si en el caso de que sea estable, y también puede haber agujas percutáneas en supinación y puede ser una reducción abierta en el caso de que sea inestable y se usa una escayola por 4 a 6 semanas. Las Si quieren complicaciones, algunos preguntar también ahí en la barra inferior o en la barra superior de su pantalla, ahí dice chat, ahí pueden también escribir algún comentario. ¿Sí? nerviosa, pseudoartrosis, aquí puede haber una artrosis de la articulación radiocubital distal. Y ahora, si vamos con las fracturas que son más proximales, en la zona proximal del antebrazo, vamos a tener la fractura del olecranon. Aquí va a ser por una caída directa sobre codo-mano. Puede haber una fractura intraarticular que aquí va a ser muy importante si tiene una congruencia o no. Y también puede generarse fractura en el caso de que el tendón del del tríceps, perdón, es una fuerza que es bastante deformante. Y si tenemos algún problema en el olecranon, ya sea, por ejemplo, osteoporosis, puede generar incluso una fractura en el fragmento proximal. En su clasificación, está una clasificación de Colton, que lo va a medir por no desplazada, que va a ser a menos de 2 milímetros, y desplazada, y según el tipo, si hay abulsión, si es transverso oblicua, si es con minuta, y si hay fractura más luxación desplazada, se va a igual ir clasificando, como se puede ver en la imagen. En el tipo 2, aquí tenemos tipo 2, tipo 2 desplazada estable, y vamos a tener aquí una no con minuta, y aquí una con minuta, por ejemplo. Y vamos a tener también un estable. Y en la evaluación se va a explorar la movilidad del codo. En este caso vamos a encontrar una extensión del codo muy limitada, obviamente. También se va a generar una exploración neurológica con el fin de evitar el daño, con el fin de evaluar si hubo un daño al nervio cubital. Vamos a pedir aquí una serie de codo
Y aquí sí se va a ocupar tomografía computarizada para definir mejor la fractura. El tratamiento en el caso de que sea no desplazada, pues vamos igual una escayola larga de brazo por 3 semanas. En el caso de que sea desplazada, si es transversa, vamos a tener una reducción abierta con fijación interna y se va a ocupar una banda de tensión o un tornillo intramuscular. Si es oblicua con minuta, igual reducción abierta con fijación interna, con una placa moldeada y se va a desinsertar y reinsertar el tendón del tríceps. Y pues aquí les puse una imagen que se ve más o menos a grosso modo el tratamiento. Y otra imagen en la que podemos ver una fractura de doble cráneo desplazada y cómo se va a tratar con reducción abierta y fijación interna. Esa es ¿Cómo se la llama? imagen, esa es la imagen de Lobenque que les había Lo ven dicho. que exacto. Sí, me ganaste, Raúl. Ey. Y las complicaciones, pues aquí puede haber dolor por el material de fijación, porque recordemos que aquí se desinserta y solo insertar el tendón del tríceps. Puede generar rigidez de codo, una pseudoartrosis, una artrosis traumática y lesión en el nervio cubital. Ahora también tenemos la fractura de la cabeza radial. Igual puede ser por recaída sobre mano y puede también haber una fractura intraarticular. Aquí la fractura en la porción anterolateral va a ser más común, no sé si lo recuerden, que se lo dije al principio. Aquí también va a haber una clasificación, un tipo de fractura que se conoce como de Essex-Lopresti, que más adelante les explicaré mejor. Y pues vaya, puede haber una fractura cúbito-radial con disrupción de la membrana intramuscular y que va a comprometer la articulación radiocúbito-distal. Y va a estar también asociada a este tipo de fracturas a una luxación de codo. En su clasificación vamos a tener la de Mason, que va a ser no desplazada, igual menos de 2 milímetros. 2, en la que va a haber un fragmento desplazado, como se puede apreciar en la imagen. En la 3, que va a ser una fractura con minuta. Y en la 4, en la que vamos a tener una fractura, además de una luxación de codo. Y aquí igual otra vez una imagen en la que se ve esta clasificación con sin desplazamiento o muy poquito, con un fragmento individual desplazado y con fracturas con minutos de cabeza y cuello, y una fractura con minuta más pronunciada. De la cabeza o de la cúpula radial, es lo mismo, cabeza o cúpula, pero es de pura cabeza del radio. Sí, así ¿Va? es. Sí. Y en la evaluación, igual exploración, va a haber una disminución de la movilidad en el caso de la pronosupenación, y hay que comprobar la estabilidad de la articulación radiocúbito-distal. Igual vamos a pedir una serie de imágenes en la que vamos a pedir una serie de codo, que va a ser una proyección húmero-radial, y vamos a ver, en el caso de que haya una fractura, un signo de almohadilla grasa, como se puede apreciar en la imagen. Igual aquí se puede pedir una tomografía computarizada, que va a ser más útil en el caso del tipo 2 y el tipo 4. En el tratamiento, en el caso del 1 vamos a hacer una aspiración y se va a ocupar un cabestrillo por 3 días. En el caso de 2 va a ser una reducción abierta y va a haber un bloqueo mecánico de movilidad. En la 3 va a haber una escisión de la cabeza radial y va a haber una atroplasia cúbito-radial. Y en el caso de que sea de Essex-Loprestis va a haber una atroplasia de cabeza radial. Insisto que esta de Essex-Loprestis se la explico mejor más adelante. ¿Qué es escisión? ¿Qué significa escisión? Escisión, que se retire la cabeza radial y se ponga una prótesis. Así es, una resección de la cabeza radial. Y es una artroplastía. Aunque ya los españoles, la traducción ya te la pronuncian artroplastia. Pero bueno, según yo es artroplastía, pero los españoles así lo pronuncian, artroplastia, pero pues se oye horrible. Síguele. Entonces, aquí se ve el procedimiento en imagen. Las complicaciones igual, rigidez o inestabilidad de codo, y va a haber una inestabilidad de muñeca en el caso de que sea de Essex-Lopresti. Y va a haber fracturas de la coronoides, que esta va a ser indicativa de inestabilidad de codo y va a ser frecuente las lesiones ligamentosas en este tipo de fractura. Vamos a tener por el mecanismo que va a ser por inestabilidad rotatoria posterolateral, que va a estar asociada a una lesión de ligamento colateral. Aquí en este caso va a ser una fractura de la punta de la apófisis coronoides. Va a haber inestabilidad rotatoria posteromedial, que va a estar asociada a lesiones de ligamento colateral lateral. Aquí la clasificación va a ser por Regan y Murray, que va a ser de tipo 1, que va a haber una fractura, tipo 1A, va a haber una fractura de la punta de la apófisis coronoides, y el tipo 1B va a haber una luxación de codo. Y se puede ver igual en la imagen, que incluso aquí en la tipo 1B, es que el puntero no se ve, pero bueno, ahí está, que hay una luxación de codo. En el tipo 2, aquí se dice que se va a afectar menos del 50% de la apófisis coronoides en la fractura, pero aquí ya la estabilidad puede estar significativamente afectada.
Y en la 2 va a estar asociada igual a una luxación de codo. En la 3 va a ser una fractura de la base de la coronoides y se va a involucrar más del 50% de la apófisis. Y va a estar, también va a estar el tipo 3B que va a estar asociado a una luxación de codo. Señala la apófisis coronoides, por favor. Claro. Aquí está la apófisis coronoides. ¿Y se alcanza a ver? Arribita, arribita. Arribita. Más arribita. Ahí está, Ese es esa. circulito. Según yo, ese punto donde es, pero se me... Ok. Ujú. Y el tratamiento puede ser no quirúrgico y quirúrgico. En el no quirúrgico, vamos a ver que puede ser tratado de manera conservadora. En el quirúrgico, si es el caso de fractura tipo 1 o 2, nada más es una fijación con sutura. Y en el caso de que sea tipo 2 grande o tipo 3, vamos a tener que realizar una osteocentesis con tornillo candulado, que va a ser esta de dirección posterior a anterior y puede ser con tornillos o placa, según sea la decisión. Las complicaciones vamos a tener rigidez articular, puede haber inestabilidad crónica, una ortosis postraumática y una osificación heterotópica. Y bueno, en la evaluación igual va a haber dolor e inestabilidad, obviamente. Aquí se va a pedir una radiografía API lateral, un ataque en caso de duda, y también se puede pedir una resonancia magnética para valorar este ligamento, si así se desea. Ahora bien, la fractura de Essex-Lopresti, más que es una fractura como tal, es un mecanismo de fractura. No sé si me explico con esto, pero a ver si ahorita me entienden. Esta fue escrita en 1951 por Essex-Lopresti. Aquí es un ejemplo de cómo se desarrolla esta lesión. Imaginen que la cabeza radial, al momento de una fractura, va a impactar contra el cóndilo. Entonces, este radio va a cambiar su posición relativa con respecto al cúbito. Entonces, al momento de cambiar esta posición relativa, se va a romper la membrana interósea. Va a haber un desplazamiento de los dos huesos. Y entonces va a haber una luxación del cúbito en posición distal y dorsal. Y también va a haber una luxación en la articulación radiocubital distal. Y como se puede ver en la imagen, vemos que aquí en este caso hay una fractura colminuta. Y en este caso se desestabiliza todo este sistema y se rompe la membrana interósea. Y aquí tiene diferentes tipos de mecanismos de lesión y en todos vemos involucradas una ruptura de la membrana interósea. Por eso decimos que el antebrazo se considera desde el codo hasta la muñeca, todo eso, el antebrazo, una articulación, porque trae membrana interósea, trae radiocúbito y hace movimientos de pronación y supinación, es decir, se giran los huesos. El cúbito es el eje y el radio es el que gira sobre ese eje, sobre ese cúbito. Entonces considera el antebrazo, todo ese segmento corporal, una articulación. Sigue. Así es. Y hay una clasificación que yo leí en un artículo y que la dio McDougall y colaboradores, en la que se va a clasificar según el desplazamiento del radio, que va a ver con desplazamiento en lesiones sin que haya un cierre metafisario conocido en el momento de la lesión, y en el grupo 3 va a haber un desplazamiento tras la exéresis de la cabeza de radio. Y estos sí son un grupo de pacientes que llegaron con ese tipo de fracturas y se fueron clasificando según el tipo de lesión que cada uno de este grupo de pacientes iba mostrando. Ahí, sí. En la evaluación, igual hipersensibilidad, deformidad, y va a haber aquí una importante inestabilidad articular, pero pues vaya, es obvio así. Estamos hablando de que hubo una fractura prácticamente bilateral y que comprometió incluso la membrana interósea. Vamos a pedir igual imagen API lateral como en todas las demás, y aquí también se puede pedir la muñeca. En tratamiento, esto obviamente es un tratamiento un poquito más complicado, que involucra una reconstrucción del tercio proximal del radio. Puede ser también con una reducción abierta y con fijación, se va a inmovilizar en supinación, y aquí, si no es posible reparar este tercio proximal del radio, se puede optar por una prótesis de cabeza de radio. Aquí, si hay una gran inestabilidad, se va a ocupar una aguja de Kirchner, y que esta se va a poner desde el cúbito hasta el radio y va a ser proximal a la articulación radiocubital distal. Y aquí les puse, cuando lo suba bien a Classroom, diferentes apoyos visuales que para que cada uno de ustedes pueda ver diferentes tipos de videos en los que se ve tanto cómo es la fractura y cómo se trata en cada uno de estos. Y creo que es todo. Así quiero, muy bien, ¿eh? Así quiero, muchachos, las bibliografías, no 2 libros, un librito, 3 libritos.